Bruno Rodríguez sube el tono y llama a Estados Unidos cómplice de terrorismo contra el régimen cubano. El fracaso de sus campañas para salir de la lista de países terroristas de Estados Unidos y el arresto del exdiplomático Víctor Rocha elevan el nerviosismo de La Habana. Bruno Rodríguez acusó de complicidad a Washington por el amparo, la protección y la tolerancia de supuestos promotores y comisores de actos terroristas contra el régimen cubano, una acusación que evidencia el endurecimiento del tono de La Habana hacia Estados Unidos, que sobrevino a la detención por el FBI del exdiplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, quien está acusado de espiar para el régimen de la isla. En su perfil de X, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba aseguró que Estados Unidos conoce muy bien las denuncias oficiales, públicas y reiteradas del gobierno de Cuba por el amparo, la protección y la tolerancia que disfrutan en Estados Unidos promotores y comisores de actos terroristas contra Cuba. Esa conducta equivale a una actitud de complicidad, concluyó. Esta denuncia es la primera acusación directa al gobierno estadounidense por parte de las autoridades cubanas tras la publicación la semana pasada en la Gaceta Oficial de un listado de presuntos terroristas buscados por La Habana, que incluye desde organizaciones armadas hasta influencers en redes sociales. Todos estarían siendo procesados e investigados por el régimen. Esa lista fue hecha pública pocos días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos mantuviera un año más al régimen de Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo, y luego del arresto en Miami de Rocha, quien fue embajador de Estados Unidos en varios países y ocupó cargos de relieve en el gobierno de ese país mientras espiaba para La Habana, según denunció el Departamento de Justicia estadounidense. 4 días después, la televisión oficial informó que la Fiscalía General pidió entre 20 y 30 años de cárcel para 3 personas acusadas de lanzar cócteles Molotov y pintar carteles contra el régimen en La Habana. Esos reportes no indicaron la identidad de los procesados e incluso cubrieron el rostro de una imputada, quien apareció en televisión usando prendas de metal y una bufanda, algo imposible en Cuba si se está en situación de arresto. Casi simultáneamente, el conocido vocero del régimen cubano, Humberto López, regresó a la televisión para denunciar la presunta detención de un cubano residente en Estados Unidos, al que las autoridades habrían acusado de ingresar a la isla de manera ilegal en moto acuática y con un plan para realizar acciones violentas este fin de año, aunque sin aportar más detalles. Los medios oficiales subrayaron que esos hechos confirman que en Estados Unidos radican cubanos que sostienen vínculos con terroristas que promueven de forma pública acciones violentas contra Cuba. Un artículo del 2 de diciembre en el diario oficial Granma había alertado de un supuesto plan de las agencias de inteligencia de Estados Unidos para preparar un fin de año violento en Cuba, con el fin de generar un estallido social que contribuya a subvertir el orden sociopolítico para destruir de una vez la revolución. Figuras de la oposición de dentro y fuera de la isla consultadas consideraron esta medida como una acción-reacción de La Habana a su inclusión en la lista negra de Estados Unidos, contradictoria y con otros objetivos a corto y mediano plazo que evidencian miedo y buscan limpieza de imagen. La legislación cubana es lo suficientemente vaga y ambigua para tratar con un tipo de delito bien especificado, definido y tipificado en la legislación internacional y en la de la mayoría de los países del mundo, y esto por una razón: para clasificar y calificar como terrorismo cualquier acción que se defina contra el gobierno y la hegemonía del Partido Comunista de Cuba, señaló el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa. Por eso aparecen en la lista nacional cubanos que solo critican en sus propios términos al régimen, junto a cubanos que aprendieron y prolongaron sus acciones más allá de la cultura de violencia revolucionaria en la que se educaron, acciones que, por cierto, el gobierno emplea con perseverancia contra la comunidad opositora cubana.
afirma, en palabras del historiador y fundador de Arco Progresista, es curioso y contradictorio que en Cuba se haya dado refugio a miembros de ETA de España y estadounidenses que mataron policías, es decir, a ciudadanos que cometieron actos claramente definidos como terroristas y que se incluya en una lista a personas que solo se encaraman a plataformas digitales para expresar sus opiniones. Es contradictorio también con el hecho de que Cuba apoya la invasión rusa de Ucrania, no condene a Hamás y pasea por La Habana la foto de su vocero en una marcha oficial, cautiva y obligatoria, de apoyo a la causa palestina, añadió. El propósito de esta lista nacional es el de acción bilateral simétrica con EUU. Estos incluyen al gobierno cubano en su lista de estados patrocinadores del terrorismo, y el gobierno cubano hace lo mismo con ciudadanos cubanos residentes en ese país. Un intento de compensación política peligroso porque es extraterritorial. Considera como delitos actos que no son concebidos como tales en ningún país y amenaza la estabilidad de ciudadanos que, nos enteramos ahora, están siendo buscados y eventualmente perseguidos por las autoridades cubanas, sostiene. Mientras tanto, Estados Unidos reitera que cualquier revisión de la inclusión del régimen en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, si llegase a ocurrir, estaría basada en la ley y criterios del Congreso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el secretario de Estado, Antony Blinken, apoyan plenamente las políticas que se han adoptado para respaldar las aspiraciones democráticas del pueblo de Cuba, dijo el jueves el vocero del Departamento de Estado Matthew Miller. Miller explicó que para retirar a un país de la lista se deben cumplir criterios y leyes específicos. Cualquier revisión de la inclusión del gobierno de Cuba en la lista, si llegase a ocurrir, estaría basada en la ley y los criterios establecidos por el Congreso. Añadió el pasado 30 de noviembre, Washington confirmó que los regímenes de Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria seguían en la lista de estados patrocinadores del terrorismo 2022. El Departamento de Estado explicó en la presentación del documento que, para designar a un país como estado patrocinador del terrorismo, el secretario de Estado debe determinar que el gobierno de dicho país ha brindado apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional. Una vez que un país es designado, sigue siendo un estado patrocinador del terrorismo, hasta que se rescinda la designación de conformidad con criterios legales. Estos exigen que el presidente certifique que un país designado no ha prestado ningún apoyo a actos de terrorismo internacional durante los 6 meses anteriores y ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro, o se ha producido un cambio fundamental en el liderazgo y las políticas del país designado. El país no apoya actos de terrorismo internacional y ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro. La inclusión del régimen de la isla en la relación de estados que patrocinan el terrorismo fue efectiva desde enero de 2021 en una de las últimas decisiones que tomó el gobierno de Donald Trump antes de dejar el poder. Estados Unidos justificó entonces la medida, que conlleva varias sanciones, aludiendo a la presencia en la isla de miembros de la guerrilla colombiana del ELN, que residieron durante años en La Habana mientras sostenían negociaciones de paz con el Ejecutivo de Colombia. En ese tiempo se adjudicaron la autoría de atentados mortales en su país. Estados Unidos ha señalado al régimen cubano en sus informes por albergar a varios prófugos estadounidenses de la justicia, buscados por cargos relacionados con violencia, muchos de los cuales residen en Cuba desde hace décadas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.